No es que no sepas qué hacer, es que casi nunca estás pensando de verdad. Y eso te duele más de lo que quieres admitir, porque sientes que algo no encaja cuando hablas con una mujer, cuando eliges a quién escribirle, cuando decides quedarte o irte. Hay una parte de ti que dice que algo está mal, pero la ignoras, y sigues, como si todo fuera normal, como si repetir lo mismo fuera a cambiar algo, pero no cambia, nunca cambia, y aquí está el problema. Tú crees que tus decisiones son tuyas, pero muchas no lo son. Solo reaccionas, repites, copias, sin darte cuenta, y lo más curioso es que las mujeres sí sienten eso, aunque no lo sepan explicar, lo sienten en tu energía, en cómo hablas, en cómo miras, y tú te preguntas por qué con algunos hombres ellas actúan diferente, más suaves, más interesadas, más presentes, y no es solo por cómo se ven, hay algo más, algo que casi nadie te dice, y hoy te lo voy a mostrar poco a poco, sin prisa, porque si lo entiendes de golpe lo vas a rechazar. Y no quiero eso, quiero que lo veas tú mismo, que lo sientas, porque cuando lo veas ya no vas a poder ignorarlo, y eso cambia todo. Pero antes dime algo, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste de verdad a pensar por qué haces lo que haces? No a reaccionar, no a justificar, sino a pensar, de verdad, aquí es donde empieza todo, y también donde casi todos fallan. La mayoría de los hombres nunca llega ahí, pero tú estás aquí, y eso ya dice algo de ti, aunque todavía no lo entiendas del todo. Y hay otra cosa que vas a notar más adelante, una pequeña señal en tu comportamiento que siempre aparece antes de que tomes una mala decisión, casi nadie la ve, pero está ahí, y cuando lleguemos a esa parte, todo lo que sientes ahora va a empezar a tener sentido, solo si te quedas. Mira, la mayoría de los hombres creen que están pensando, pero en realidad solo están reaccionando, copiando lo que ya vieron, lo que escucharon, lo que creen que funciona, y eso crea un patrón muy silencioso que se repite todos los días sin que lo notes. Eliges a la misma clase de mujer, dices las mismas frases, actúas igual cuando sientes interés, y luego te sorprende que el resultado sea el mismo, pero no es sorpresa, es repetición, y aquí es donde casi nadie se detiene, porque aceptar esto duele un poco, duele ver que no estás decidiendo tanto como creías, duele notar que muchas de tus acciones no vienen de un pensamiento claro sino de un impulso automático, y lo más fuerte es que eso se siente afuera, no necesitas decirlo, se nota, en tu forma de acercarte, en tu tono, en tu prisa. Te cuento algo, imagina a un chico, vamos a llamarlo Luis, es tranquilo, trabaja, hace su vida normal, un día ve a una chica en una cafetería, ella está sentada, mirando su teléfono, nada especial, pero a él le gusta, siente ese impulso rápido, ese pequeño golpe en el pecho, y sin pensarlo mucho empieza a actuar, revisa su ropa, se acomoda, piensa qué decir, pero no está pensando de verdad, solo está buscando una frase que suene bien, algo que ya vio antes, algo que cree que funciona, se acerca. Habla, sonríe, pero hay algo en el que está apurado, como si necesitara que todo salga bien ya, la conversación empieza normal, pero poco a poco él empieza a esforzarse más, a intentar impresionar, a decir cosas que no diría con un amigo. Ella lo siente, no sabe explicarlo, pero lo siente, entonces se aleja un poco, responde más corto, mira su teléfono otra vez. Y Luis no entiende por qué, sale de ahí pensando que ella no estaba interesada, que tal vez no era su día, pero no ve el patrón, no ve que él no estaba presente, no estaba pensando, solo estaba repitiendo un guión. Y esto no es solo Luis, esto pasa todo el tiempo, pasa cuando escribes ese mensaje largo y luego lo borras, cuando revisas si ella vio tu historia, cuando decides contestar rápido para no perderla, todo eso parece pequeño, pero viene del mismo lugar, de no detenerte a pensar de verdad, de solo reaccionar al momento, y aquí es donde quiero que pares un segundo, porque esto es importante.
La diferencia entre un hombre que se queda atrapado en el mismo ciclo y uno que empieza a cambiar no es que uno sea más inteligente, es que uno se detiene, observa, y el otro no, el otro sigue y sigue sin cuestionar nada. Ahora, hay algo más profundo aquí que casi nadie ve, porque no se trata solo de repetir acciones, se trata de repetir emociones. Repites la misma inseguridad, la misma necesidad de aprobación, la misma urgencia por gustar, y eso guía todo lo que haces sin que te des cuenta. Y cuando eso está presente, no importa qué palabras uses, no importa qué técnica intentes, el resultado se siente igual, y las mujeres lo perciben, no con lógica, sino con sensación, y tú lo has visto como con algunos hombres ellas son diferentes, más abiertas, más tranquilas, como si no hubiera presión, y tú te preguntas qué hacen distinto, pero la respuesta no está en lo que dicen, está en lo que no necesitan. Aquí es donde la mayoría falla, porque buscan cambiarlo de afuera sin tocarlo de adentro, cambian frases, cambian estilo, pero no cambian la raíz, siguen reaccionando igual, solo que con otro disfraz. Y por eso el resultado no cambia de verdad, solo se mueve un poco, y luego vuelve al mismo punto. Pero hay un momento muy específico, muy pequeño, que aparece antes de cada decisión que tomas, un momento donde podrías romper ese patrón si lo vieras, un segundo donde puedes elegir pensar de verdad en lugar de reaccionar. Casi nadie lo nota, pasa rápido, pero está ahí, y cuando empiezas a verlo, todo empieza a cambiar de una forma que no esperas, no solo con mujeres, sino contigo mismo. Y en la siguiente parte te voy a mostrar cómo se ve ese momento, cómo reconocerlo en tiempo real, porque una vez que lo veas, ya no vas a poder seguir actuando igual, aunque quieras. Hay un momento muy pequeño antes de cada decisión, tan rápido que casi nunca lo ves, es como un impulso suave en el pecho. Una sensación que te empuja a actuar sin pensar mucho, y ahí es donde todo empieza, no cuando hablas con ella, no cuando decides escribirle, sino justo antes, cuando algo dentro de ti dice hazlo ahora, no lo pienses, no lo pierdas, y tú obedeces, sin cuestionar, sin mirar más profundo, solo sigues, y luego dices que fue tu decisión, pero no lo fue del todo, fue una reacción. Te cuento otra historia, para que lo veas claro. Hay un hombre, vamos a llamarlo Marcos, él ya ha pasado por varias relaciones, algunas buenas, otras que terminaron mal, pero hay algo curioso, siempre termina con el mismo tipo de mujer. Al inicio todo se siente bien, emoción, conexión, risas, pero después de un tiempo empiezan los problemas, discusiones pequeñas, distancia, dudas, y al final lo mismo. Ella se aleja o él se siente perdido, y él no entiende por qué, porque cada vez siente que es diferente, que ahora sí eligió mejor, pero no es así. Un día, Marcos está con un amigo, hablando tranquilo, y ve a una chica entrar al lugar. Ella camina segura, no mira a nadie, se sienta y pide algo, nada exagerado, pero hay algo en ella que lo atrae fuerte. Ese mismo impulso aparece otra vez, ese que no pide permiso, y sin pensarlo mucho ya está imaginando cosas, como hablarle, como acercarse, como hacer que funcione, pero no se detiene a pensar por qué ella le atrae tanto, no se pregunta si realmente le conviene, si es lo que necesita, solo sigue la sensación. Se acerca, hablan, conectan rápido, todo fluye, y eso le confirma lo que él ya quería creer, que hizo bien, que esta vez es diferente. Pasan los días, salen, se ven más, pero poco a poco aparece algo familiar, pequeñas señales, respuestas cortas, cambios de humor, momentos donde ella se aleja sin explicación, y Marcos siente esa incomodidad que ya conoce, pero la ignora, porque no quiere perder lo que siente al inicio. Entonces se adapta, intenta más, da más, se esfuerza más, y sin darse cuenta, ya está en el mismo lugar otra vez. Aquí es donde está la parte que nadie te dice.
No es que elijas mal por mala suerte, eliges desde el mismo impulso cada vez, desde la misma necesidad, desde la misma emoción sin revisar, y mientras eso no cambie, todo lo demás se repite. Aunque la persona sea diferente, el resultado se parece demasiado. Para un segundo, porque esto es importante, la atracción que sientes al inicio no siempre es una señal de que algo es bueno para ti, muchas veces es solo familiar, algo que ya viviste, algo que tu mente reconoce, aunque no te haya hecho bien antes, y eso confunde mucho, porque se siente real, se siente fuerte, se siente correcto, pero no siempre lo es. Y aquí viene algo que casi nadie quiere aceptar: tú no eliges solo con lógica, eliges con lo que llevas dentro, con lo que no has resuelto, con lo que te falta entender de ti mismo, y eso guía tus decisiones más de lo que crees. Por eso dos hombres pueden ver a la misma mujer y sentir cosas completamente diferentes. No es la mujer, es lo que cada uno trae dentro. Ahora piensa en esto: ¿cuántas veces has sentido que algo no estaba bien desde el inicio? Una pequeña señal, una incomodidad leve, algo que no podías explicar, pero decidiste ignorarlo porque todo lo demás se sentía bien. Eso no fue casualidad, eso fue ese pequeño momento del que te hablé antes, ese segundo donde podías parar y ver con claridad, pero no lo hiciste. Y no porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a reconocerlo. La mayoría de los hombres vive así, reaccionando a lo que siente en el momento, llamándolo decisión, llamándolo intuición, pero sin filtrar, sin observar, sin cuestionar, y luego se preguntan por qué terminan en las mismas situaciones, una y otra vez. Pero hay algo más profundo todavía, algo que cambia completamente la forma en que ves todo esto, porque no se trata solo de elegir mejor a una mujer, se trata de entender por qué necesitas elegir así, qué estás buscando realmente cuando sientes ese impulso, qué vacío intenta llenar, porque hasta que no veas eso, vas a seguir confundiendo intensidad con conexión. Y en la siguiente parte te voy a mostrar algo incómodo, algo que muchos hombres evitan ver, una forma en la que tú mismo te engañas sin darte cuenta, y cuando lo veas, vas a entender por qué a veces te pierdes justo cuando más te importa. Hay algo que haces, probablemente desde hace años, y ni siquiera lo notas, es tan automático que parece parte de ti, como si fuera tu forma natural de ver las cosas, pero no lo es, es una construcción, una historia que te repites para sentirte mejor, para no mirar algo más incómodo. Te dices que das mucho porque eres así, que te esfuerzas porque vale la pena, que aguantas porque las relaciones son difíciles, que entiendes porque eres maduro, y todo eso suena bien, incluso correcto, pero debajo de eso hay otra cosa que no quieres ver, una necesidad silenciosa de ser elegido, de ser validado, de sentir que esta vez sí eres suficiente. Y eso cambia todo. Porque ya no te acercas a una mujer desde elección, te acercas desde expectativa, desde la idea de que si haces las cosas bien, si eres paciente, si estás ahí, entonces ella va a responder como tú quieres, y cuando no lo hace, no te vas, te quedas más tiempo, intentas más fuerte, ajustas más cosas, porque en el fondo no estás evaluando si ella es para ti, estás intentando demostrar que tú sí vales para ella. Eso es lo que te atrapa. Vuelvo a Marcos, porque su historia no terminó cuando empezaron los problemas, de hecho, ahí fue donde realmente empezó todo. Cuando ella comenzó a mostrarse distante, él sintió algo que no quería sentir, inseguridad, duda, miedo a perderla. Pero en lugar de detenerse y preguntarse si esa relación le estaba dando lo que necesitaba, hizo lo contrario, se involucró más. Empezó a pensar más en ella que en sí mismo, a medir sus palabras, a analizar cada mensaje, a justificar comportamientos que antes no habría aceptado, todo con una sola idea detrás: no perder esto, no otra vez, no ahora que parecía diferente. Pero lo que él no veía era esto: ya no estaba eligiendo, estaba reaccionando. Y aquí está la parte más dura: cuando actúas desde ese lugar, pierdes algo sin darte cuenta,
pierdes tu centro, tu criterio, tu capacidad de decir esto sí, esto no, porque todo empieza a girar alrededor de cómo hacer que funcione, no de si realmente funciona. Te convences de que estás luchando por algo importante, cuando en realidad estás evitando enfrentar la posibilidad de que no es para ti. Y eso duele más de lo que parece, porque implica soltar no solo a la persona, sino la idea que construiste en tu cabeza, la historia de cómo iba a ser, lo que ibas a sentir, lo que finalmente ibas a tener. Por eso te quedas más tiempo del que deberías. Por eso ignoras señales claras. Por eso vuelves a intentar cuando ya sabes en el fondo que no va bien. No es falta de inteligencia, no es que no entiendas, es que estás involucrado emocionalmente en demostrar algo, en probar que esta vez será distinto, que esta vez sí funcionará si haces lo suficiente. Pero hay una verdad que cambia todo cuando la ves con claridad. No puedes construir una buena relación desde la necesidad de que funcione. Porque entonces cualquier cosa que la ponga en riesgo se siente como una amenaza personal, y empiezas a ceder, a adaptarte, a perder partes de ti para sostener algo que desde el inicio no era sólido. Y lo más irónico es esto, mientras más haces eso, menos atractivo te vuelves, no porque haya algo malo en ti, sino porque dejas de ser alguien que elige y te conviertes en alguien que persigue. Y esa diferencia se siente, aunque nadie la explique. Ahora quiero que pienses en algo muy concreto, sin romantizarlo, sin justificarlo, solo obsérvalo. En tu última relación o intento, ¿en qué momento dejaste de actuar como alguien que elige y empezaste a actuar como alguien que intenta no perder? Ese punto exacto es donde empieza el patrón. Y en la siguiente parte vamos a entrar en algo aún más directo, una forma práctica de romper esto, no con frases motivacionales, sino con algo que puedes ver y aplicar, porque entender sin cambiar no sirve de nada. Hay un cambio que parece pequeño desde fuera, pero por dentro lo redefine todo, y no tiene que ver con volverte frío, distante o indiferente, tiene que ver con algo mucho más difícil, recuperar tu posición. Porque hasta ahora, sin darte cuenta, has estado jugando en desventaja. Has puesto tu energía en gustar, en encajar, en sostener, en demostrar, y eso te coloca automáticamente en un lugar donde dependes de la respuesta de la otra persona para sentirte bien, para sentir que vas por buen camino. Y eso no es poder, es dependencia emocional disfrazada de interés. El punto de quiebre empieza cuando haces algo que incomoda al principio, cambias la pregunta. Dejas de preguntarte ¿qué puedo hacer para que funcione? Y empiezas a preguntarte ¿esto realmente funciona para mí? Parece simple, pero no lo es, porque esa pregunta te obliga a ver cosas que antes evitabas. Te obliga a notar cuando alguien no invierte lo mismo que tú. Cuando la comunicación es inconsistente. Cuando tienes que adivinar lo que siente. Cuando te sientes más ansioso que tranquilo. Y aquí viene lo importante, no haces nada para arreglarlo. No persigues claridad, no fuerzas conversaciones incómodas buscando una respuesta que te calme, no intentas mejorar la conexión. Observas y decides. Eso es lo que cambia el juego. Volviendo a Marcos, hubo un momento específico que lo sacó del patrón. No fue una gran pelea, ni una traición, fue algo mucho más silencioso. Un día se dio cuenta de que llevaba semanas sintiéndose mal, pensando demasiado, dudando constantemente, y por primera vez no intentó arreglarlo. Solo se hizo una pregunta directa: si esto no cambiara, ¿me quedaría? Y la respuesta fue no. Eso fue todo lo que necesitaba. No porque dejara de sentir, no porque ya no le importara, sino porque por primera vez puso su bienestar por encima de la idea de que tenía que funcionar. Y aquí es donde muchos fallan, porque creen que elegir significa esperar a dejar de sentir para tomar una decisión, y no, elegir muchas veces implica irte mientras aún sientes algo. Implica soltar sin tener garantías de que vendrá algo mejor.
Implica tolerar el vacío momentáneo en lugar de sostener algo que no está bien. Pero también implica algo que probablemente no has experimentado en mucho tiempo: tranquilidad. Cuando eliges desde ese lugar, dejas de sobreanalizar. Dejas de perseguir validación. Dejas de negociar contigo mismo. Y empiezas a notar algo curioso: las personas que realmente están alineadas contigo no requieren ese esfuerzo constante, no te hacen sentir en duda todo el tiempo, no te obligan a probar tu valor. No es perfecto, pero es claro. Y la claridad es lo que te ha faltado. Ahora, esto no significa que cada vez que algo sea incómodo te vayas. No se trata de evitar conflictos, se trata de reconocer la diferencia entre una relación que requiere trabajo y una dinámica que te desgasta constantemente. Esa diferencia se siente, pero solo la percibes cuando dejas de estar enfocado en no perder. Así que quiero dejarte con algo muy concreto, algo que puedes aplicar sin teorías, sin vueltas. La próxima vez que te encuentres pensando demasiado en alguien, detente y cambia el enfoque. En lugar de preguntarte qué deberías hacer para acercarte más, pregúntate honestamente cómo te estás sintiendo en esa dinámica. No lo que esperas que sea, no lo que podría llegar a ser, sino lo que es ahora mismo. Y si la respuesta es tensión, duda o desgaste, no lo ignores. Ahí es donde empieza tu cambio. Porque al final, no se trata de encontrar a alguien que no se vaya nunca, se trata de convertirte en alguien que no se queda donde no es elegido de verdad. Y eso, aunque no lo parezca, lo cambia todo. Cuando haces ese cambio interno del que hablamos antes, no es que mágicamente todo se vuelva perfecto, pero si empieza a pasar algo muy claro: dejas de aceptar dinámicas que antes justificabas. Y eso cambia completamente el tipo de conexión que permites en tu vida. Porque ahora ya no estás buscando intensidad, ni validación constante, ni esa emoción de incertidumbre que antes confundías con interés. Empiezas a notar el valor de algo mucho más estable, pero también mucho más raro: la coherencia. Una conexión sana no se siente como una montaña rusa emocional. No te deja pensando todo el tiempo que hiciste mal. No te obliga a interpretar señales ambiguas. Se siente clara. Y al principio, esa claridad puede parecer incluso aburrida si vienes de relaciones donde todo era intensidad y duda, pero en realidad no es aburrimiento, es paz. Y la paz, cuando no estás acostumbrado, puede confundirse con falta de emoción. Pero no lo es. Es seguridad. En este punto, Marcos empezó a notar diferencias muy específicas en cómo se relacionaba con alguien nuevo, no porque esa persona fuera perfecta, sino porque él ya no estaba operando desde la necesidad. Por ejemplo, ya no sentía la urgencia de responder inmediatamente para no perder interés, no analizaba cada mensaje buscando significados ocultos, no necesitaba validación constante para sentirse tranquilo. Y lo más importante, no tenía miedo de perder a la otra persona, porque entendía algo que antes no veía: que perder a alguien que no está realmente alineado contigo no es una pérdida, es un filtro. Aquí es donde entra algo clave: el estándar. Muchas personas dicen tener estándares altos, pero en la práctica los bajan en cuanto sienten conexión o atracción. Ahí es donde todo vuelve al mismo punto de siempre. Un estándar real no es lo que dices que quieres, es lo que estás dispuesto a rechazar aunque te guste alguien. Y eso solo es posible cuando tu bienestar deja de ser negociable. Entonces, ¿cómo se ve realmente una conexión sana desde este nuevo lugar? Se ve así. Hay interés mutuo, sin que tengas que perseguirlo. Hay comunicación clara, sin juegos ni ambigüedad constante. Hay consistencia, no solo momentos intensos aislados. Hay tranquilidad, incluso cuando no están hablando. Y algo muy importante, puedes ser tú sin estar midiendo cada paso. Eso no significa que nunca haya dudas o momentos incómodos,
pero la base no es la ansiedad, es la estabilidad. Y eso cambia cómo te comportas. Porque cuando estás en una dinámica sana, no necesitas estrategias para hacer que funcione, no necesitas pensar qué decir para mantener el interés, no necesitas adaptarte constantemente para encajar. Simplemente estás. Y si algo no fluye, no entras en pánico, observas y decides. Ese es el nuevo patrón. Ahora, hay algo que tienes que entender para no sabotear este proceso. Este tipo de conexión no aparece si sigues tolerando lo contrario. No puedes construir algo sano mientras sigues justificando comportamientos que te generan duda, inseguridad o desgaste. Cada vez que ignoras una señal clara por miedo a perder a alguien, estás reforzando el mismo ciclo que quieres romper. Por eso, más que buscar la persona correcta, tu enfoque ahora tiene que ser otro. Convertirte en alguien que reconoce rápidamente lo que no es correcto para él. Y actúa en consecuencia. Sin drama. Sin necesidad de explicaciones infinitas. Sin quedarse más tiempo del que sabe que debería. Porque al final, una relación sana no empieza cuando conoces a alguien especial. Empieza cuando dejas de aceptar lo que no lo es. Y desde ahí, todo lo demás se vuelve mucho más simple. No más fácil, pero sí más claro. Aquí es donde todo se pone incómodo de verdad. Porque entender lo que está mal es relativamente fácil. Cambiar cómo actúas cuando se presenta de nuevo, eso es otra historia. La mayoría de las personas llega hasta el punto en el que reconoce patrones, entiende lo que merece, incluso dice esta vez va a ser diferente. Pero cuando aparece alguien que les gusta de verdad, alguien que activa emoción, atracción, expectativa, todo ese entendimiento se pone a prueba. Y ahí es donde muchos vuelven exactamente a lo mismo que querían evitar. No porque no sepan, sino porque no sostienen lo que saben. Este es el punto crítico, la coherencia bajo presión emocional. Porque es fácil tener estándares cuando no hay nadie que te importe. Es fácil decir yo no tolero eso cuando no hay riesgo de perder a alguien. Pero cuando sí lo hay, cuando sientes que podrías perder esa conexión, ahí es donde realmente decides quién eres. Marcos también pasó por esto. Conoció a alguien que le gustaba, había química, había interés, pero también empezaron a aparecer pequeñas señales que antes habría ignorado. Respuestas inconsistentes, cambios de actitud sin explicación, momentos de cercanía seguidos de distancia. Nada grave en apariencia, lo suficientemente ambiguo como para justificarlo. Y ahí apareció la vieja voz. Capaz estoy exagerando. Tal vez solo necesita tiempo. No voy a cortar algo que puede funcionar por esto. Ese es el momento exacto donde se define todo. Porque aquí no estás eligiendo a la otra persona. Estás eligiendo si te traicionas o no. Y esto no siempre significa irte inmediatamente ante el primer problema. Significa algo más sutil pero más difícil, no desconectarte de lo que ya viste. No minimizarlo. No romantizarlo. No inventar explicaciones para evitar una decisión incómoda. Simplemente observar y actuar en consecuencia. Lo que hace la mayoría es negociar consigo misma. Acepto esto por ahora, pero si pasa otra vez, ahí sí. El problema es que ese otra vez siempre llega. Y para entonces, ya estás más involucrado, más enganchado, más dispuesto a tolerar. Y el ciclo se repite. Romper eso requiere algo que no suena tan atractivo, pero es clave. Disciplina emocional. No es intensidad. No es pasión. No es conexión mágica. Es la capacidad de sostener decisiones que te cuidan, incluso cuando emocionalmente quieres hacer lo contrario. Y eso cambia completamente el juego. Porque en ese punto, ya no reaccionas desde la necesidad, reaccionas desde claridad. Si alguien muestra inconsistencia constante, no lo justificas,
lo registras. Si alguien no está disponible de la forma que tú necesitas, no lo fuerzas, lo aceptas. Si algo no se siente bien de manera repetida, no lo ignoras, lo tomas en serio. Y esto tiene una consecuencia que muchas personas evitan enfrentar. Vas a soltar más rápido. Vas a decir no más veces. Vas a alejarte de personas que te gustan. Vas a quedarte solo en momentos donde antes habrías elegido compañía. Y eso puede doler. Pero hay algo importante aquí, ese dolor es limpio. No es ansiedad constante. No es confusión. No es desgaste emocional prolongado. Es simplemente la incomodidad de elegirte a ti mismo. Y esa incomodidad, a largo plazo, es lo que te saca definitivamente del ciclo. Porque llega un punto donde ya no puedes volver atrás. Ya no puedes no ver lo que antes ignorabas. Ya no puedes convencerte de quedarte donde sabes que no debes. Y ahí es donde todo cambia de verdad. No porque encontraste a alguien perfecto, sino porque dejaste de negociar contigo mismo. Y cuando eso pasa, incluso antes de que llegue la persona correcta, tu vida ya se siente diferente. Más tranquila, más clara, más alineada contigo. Y desde ahí, cualquier conexión que llegue no tiene que salvarte. Solo tiene que sumarte. Hay un momento, después de todo este proceso, en el que algo cambia de forma silenciosa. No es un gran evento. No es que un día te despiertes y todo esté resuelto. Es más sutil que eso. Simplemente empiezas a notar que ya no reaccionas igual. Las cosas que antes te generaban ansiedad, ahora te generan claridad. Las situaciones que antes te confundían, ahora las ves venir desde lejos. Las dinámicas que antes te atrapaban, ahora pierden completamente el atractivo. Y no porque el mundo haya cambiado, porque tú cambiaste. Este es el punto donde muchas personas se dan cuenta de algo inesperado. Ya no quieren lo que antes querían. Esa intensidad que antes parecía conexión profunda, ahora se siente inestable. Esa incertidumbre que antes generaba emoción, ahora se siente innecesaria. Ese esfuerzo constante por hacer que funcione, ahora se siente agotador desde el inicio. Y entonces pasa algo importante. Empiezas a filtrar de forma natural, sin tener que pensarlo tanto, sin hacer listas mentales, sin debatirte internamente por horas. Simplemente lo ves y lo sabes. Marcos llegó a este punto sin darse cuenta exactamente cuándo pasó, pero lo notó en cosas pequeñas, en cómo podía conocer a alguien sin proyectar una historia completa en su cabeza, en cómo podía disfrutar una conexión sin apegarse inmediatamente al resultado, en cómo podía retirarse sin conflicto cuando algo no encajaba, y sobre todo, en algo muy concreto. La tranquilidad dejó de depender de otra persona. Ese es el verdadero cambio. Porque mientras tu paz depende de que alguien responda, se quede, actúe de cierta manera, siempre vas a estar en una posición frágil. Pero cuando tu estabilidad ya no está atada a eso, todo se vuelve más liviano, más libre. Y paradójicamente, es ahí donde las conexiones más sanas empiezan a aparecer. No porque ahora atraigas mágicamente a alguien distinto, sino porque ya no participas en lo que antes sostenía lo contrario. Dejas de engancharte con la ambigüedad. Dejas de perseguir lo inconsistente. Dejas de invertir donde no hay reciprocidad real. Y eso cambia completamente el tipo de personas que permanecen en tu vida. Ahora, hay algo importante que cerrar aquí. Este proceso no te convierte en alguien frío, distante o indiferente, como a veces se cree. No se trata de dejar de sentir. Se trata de dejar de perderte en lo que sientes. Sigues pudiendo conectar. Sigues pudiendo entusiasmarte. Sigues pudiendo ilusionarte. Pero ya no lo haces a costa de ti mismo. Y eso hace toda la diferencia. Porque al final,
no se trata de evitar el dolor para siempre. Se trata de no elegirlo conscientemente una y otra vez. Cuando llegas a este punto, las relaciones dejan de ser un lugar donde te desgastas tratando de sostener algo, y empiezan a ser un espacio donde simplemente compartes lo que ya eres, sin presión, sin necesidad, sin miedo constante a perder. Y desde ahí, si alguien se queda, es porque realmente encaja. Y si no, también está bien. Porque por primera vez, no estás buscando que alguien te complete. Estás eligiendo con quién construir desde un lugar completo. Y eso cambia absolutamente todo. Hay algo que casi nadie menciona cuando habla de sanar, evolucionar o romper patrones. Y es esto: tu vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve honesta. Y eso, aunque es mucho mejor, también trae momentos incómodos que antes no tenías que enfrentar. Porque cuando dejas de aceptar lo que no quieres, cuando dejas de distraerte con conexiones que no te hacen bien, cuando dejas de negociar contigo mismo, te quedas frente a algo muy claro: espacio. Espacio que antes llenabas con personas, dinámicas, conversaciones, expectativas. Espacio donde ahora no hay ruido, pero tampoco evasión. Y ahí aparece una sensación que muchos no esperan: soledad consciente. No es abandono, no es carencia. Es simplemente el resultado de haber dejado de elegir desde la necesidad. Y este punto es clave, porque aquí es donde muchas personas retroceden. No porque no hayan cambiado, sino porque no saben sostener esa calma sin llenarla rápido con cualquier cosa. Vuelven a escribirle a alguien que ya sabían que no era. Vuelven a aceptar migajas emocionales. Vuelven a abrir puertas que habían cerrado correctamente. No porque quieran volver al pasado, sino porque el silencio también incomoda. Pero si logras atravesar ese momento sin traicionarte otra vez, pasa algo importante. Empiezas a construir una relación contigo que antes no existía. Empiezas a disfrutar tu propio espacio sin sentir que falta algo urgente. Empiezas a tomar decisiones sin ese ruido constante de validación externa. Empiezas a sentirte suficiente sin que alguien tenga que confirmarlo. Y eso cambia completamente la base desde la que te relacionas. Porque ya no estás eligiendo desde el necesito que esto funcione. Estás eligiendo desde el esto tiene sentido para mí. Y esa diferencia, aunque parece sutil, lo redefine todo. También hay otra verdad que aparece en este punto. No todo el mundo va a encajar contigo después de este cambio. Personas que antes se sentían normales ahora se sienten incompatibles. Dinámicas que antes tolerabas ahora te resultan pesadas. Conversaciones que antes sostenías ahora simplemente no te interesan. Y eso puede hacerte sentir, por momentos, desconectado del entorno. Como si hubieras cambiado de idioma emocional. Pero no es que te hayas aislado. Es que dejaste de forzarte a pertenecer donde no eras tú. Y sí, eso reduce el número de conexiones. Pero aumenta radicalmente la calidad de las que se quedan. Porque ahora hay algo que antes no estaba presente con tanta claridad. Integridad. Lo que dices, lo que sientes y lo que haces empiezan a alinearse. Y cuando eso pasa, tu vida deja de ser una negociación constante. Se vuelve una expresión directa de quién eres. Y desde ahí, las relaciones dejan de ser un lugar donde buscas validación. Y pasan a ser un lugar donde compartes verdad. Sin máscaras. Sin esfuerzo excesivo. Sin miedo constante a perder lo que nunca fue sólido. Y tal vez lo más importante de todo esto es algo muy simple. Dejas de perseguir. No porque no quieras conectar, sino porque entiendes que lo que es correcto no necesita ser forzado. Y eso no significa que todo llega solo. Significa que tú ya no te mueves desde la urgencia. Te mueves desde la elección. Y cuando vives así,
incluso si algo no funciona, no te rompe de la misma manera. Porque no te perdiste en el proceso. Y al final, eso era lo más importante desde el principio. No encontrar a alguien, sino no perderte a ti mismo otra vez. Si hay algo que atraviesa todo este proceso, es esto. Nunca se trató realmente de la otra persona. Se trataba de ti, de cómo elegías, de lo que tolerabas, de lo que justificabas, de lo que ignorabas para no enfrentar una incomodidad momentánea. Porque cada vez que te quedaste donde no debías, no fue por falta de señales. Fue por no querer actuar sobre ellas. Y eso no es culpa, pero sí es responsabilidad. La diferencia ahora es que ya lo ves. Ya no puedes convencerte con las mismas historias. Ya no puedes romantizar lo que en el fondo sabes que no es para ti. Ya no puedes desconectarte tan fácilmente de lo que sientes y de lo que necesitas. Y eso, aunque a veces incomode, es exactamente lo que te protege. Porque al final, no necesitas volverte más fuerte para aguantar más. Necesitas volverte más claro para elegir mejor. Y esa claridad cambia todo. Cambia a quien dejas entrar. Cambia cuánto tiempo te quedas. Cambia cuánto toleras antes de actuar. Pero sobre todo, cambia la relación que tienes contigo mismo. Dejas de abandonarte para sostener algo. Dejas de traicionarte por miedo a perder. Dejas de negociar tu bienestar por una posibilidad. Y cuando eso pasa, algo se ordena internamente. No necesitas perseguir. No necesitas convencer. No necesitas adaptarte constantemente para encajar. Solo necesitas estar presente y ver con honestidad. Lo que suma, se queda. Lo que no, se suelta. Sin drama innecesario. Sin historias que te atrapan. Sin ciclos que se repiten. Y sí, eso significa que a veces vas a soltar cosas que querías. Que a veces no va a funcionar con alguien que te gustaba. Que a veces vas a elegirte incluso cuando duele. Pero también significa algo mucho más importante. Que no vas a volver a perderte en el proceso. Y desde ahí, cualquier relación que construyas ya no nace desde la necesidad. Nace desde la coherencia. Desde alguien que ya no está buscando que lo completen, sino que está dispuesto a compartir lo que ya es. Y eso, aunque no sea lo más ruidoso ni lo más intenso, es lo que finalmente se siente bien de verdad.